Buenos días. Mi nombre es David Jiménez Novelo y soy el administrador central de normatividad de grandes contribuyentes. El propósito de esta reunión, el objetivo de esta reunión es que ustedes tengan, después de varias horas, porque la reforma es larga, como lo platicaremos en un momento más, conocimiento de todo lo que ha pasado en materia de impuesto a la renta, en materia de código fiscal, en materia de IEPS y en materia de impuesto al valor agregado. Nuestros participantes en materia de código fiscal de la Federación es Diego Marván Mas, Andrés Noel Sánchez. En renta son 4 los expositores, es Castro Álvarez Ortiz, Ricardo Reyes Peralta, Juan José García Legaspi y Héctor Carlos García Flores. Y en la materia de IEPS e IVA va a ser Héctor Capetillo. Como pueden ver, son 4, 6, 7 expositores los que van a tratar los temas, porque es una reforma larga. De hecho, traemos preparadas 130 láminas que obviamente están a su disposición. Cada una de las láminas, para que sea una buena referencia, tiene al calce, tiene el artículo y la fracción de lo que estamos hablando, entonces puede ser muy buen acordeón para que lo tengan en el desarrollo de sus actividades normales. No nada más viene la parte del comentario, sino también viene la parte del artículo. Este es un breve, nada más conceptualmente, de las principales reformas. Como pueden ver, es una reforma larga. ¿Por qué fue una reforma larga? Porque participó gente de la Procuraduría Fiscal, participó gente de la Subsecretaría de Ingresos, del área de política de ingresos, o sea, de la unidad de política de ingresos, de la unidad de legislación tributaria y prácticamente de todas las generales del SAT. Entonces, hubo muchos interlocutores, hubo muchas personas que hicieron propuestas y tuvimos la fortuna de tener el liderazgo ahí de la parte del general de planeación, que nos ayudó como SAT a coordinar toda esta reforma, porque era una reforma muy larga y teníamos que tener mucho orden, mucha planeación, mucha organización, mucha dirección y mucho control sobre la misma, ¿no? Como podrán ver, aquí hay mucha mano del jefe del SAT, la parte del buzón tributario y varias cosas que ahorita les voy a comentar se deben a él. ¿Y por qué resalto esta situación? Porque normalmente yo tengo varios años ya en la institución y a veces nos preocupamos mucho por la parte de la legalidad, que por supuesto es muy importante, pero descuidamos un poco el futuro o la visión que tenemos, ¿no? Como la parte del buzón tributario, la parte de la contabilidad, electrónica, ¿sí? Los acuerdos conclusivos, ciertas cosas que no es otra cosa que es la visión del jefe del SAT en ese sentido. Nada más brevemente, antes de entrar directamente en materia, los que tienen que ver con la parte de auditoría, les quiero resaltar algunos artículos que prácticamente los tienen que tener de memoria porque son del diario, todos los días salen si no en la prensa todos los días, sí todos los días los estamos comentando con nuestros colaboradores, los estamos comentando con nuestras amistades, con nuestros familiares y bueno, pues trabajamos en el SAT y es una institución muy importante que es tipo como los doctores, llegas a una fiesta y luego le comienzas a dar el sablazo allá al doctor de que, oye, por cierto, recomiéndame esta situación, ¿no? Y entonces nosotros que estamos en el SAT siempre nos van a preguntar, ¿y nos van a preguntar de qué? Del artículo 17H, ¿sí? Que es la baja del sello digital cuando se amparan operaciones inexistentes, es decir, que ese comprobante es inexistente porque es apócrifo y por lo tanto
a ese comprobante, a ese contribuyente se le castiga bajando el sello digital en los términos del 17H para que no pueda seguir emitiendo facturas. Y esto es bien importante, ¿no? Porque de una u otra manera todos tenemos una interrelación, y si no eres auditor, bueno, pues estás en alguna otra área donde te pudiera ser muy importante tener esta herramienta, ¿no? El 69B, los comprobantes con substancia. Todos estos artículos es un poco la idea del jefe del SAT y de la Procuraduría, insisto, y de las otras dependencias, y al final de cuentas, ¿qué llegó? Se llegó a algunas incluso son un poquito repetitivas si las revisan, pero al final de cuentas podemos cerrar un círculo. El 69B son comprobantes sin substancia. ¿Qué quiere decir? Que pues no precisamente, o pareciera que no son apócrifos. ¿Por qué? Porque sí hay una venta, la empresa está existiendo, sin embargo pues no tiene empleados, el proveedor que me está dando ese servicio no tiene empleados, no tiene activos, o no tiene infraestructura, no tiene equipo de transporte, no tiene maquinaria. Entonces, ¿cómo es posible que una persona haya enajenado un producto, haya prestado un servicio, si no tiene la infraestructura? Es decir, son comprobantes sin substancia, y en los términos del artículo 69B también los tendríamos que estar publicando. No nos olvidemos también del 69, que es el artículo que habla del secreto fiscal, que son los no localizados, las personas que tienen créditos fiscales que están firmes y no han sido pagados, etcétera, ¿no? El artículo 83 y 84, esos son muy sencillitos, pero son las problemáticas con las infracciones de la obligación de llevar la contabilidad, y en su caso la multa, eso también no lo pueden dejar de pasar, de ver. Y la parte de lo que les comentaba del artículo 69B, es muy importante que después de que el comprobante sin sustancia se le haya notificado, como lo veremos formalmente al contribuyente, ¿cuál es el efecto? Que todas las personas que hayan adquirido esos comprobantes son inexistentes. Y esto es para el contribuyente que se porta mal y que está comprando sus facturitas ahí para bajar la base gravable de una manera grotesca. Lo que va a pasar es que esas operaciones son inexistentes, y además de ser inexistentes, de que se les va a determinar una base, no van a ser deducibles, el IVA no se va a ser acreditable, va a tener multas, va a recargos, actualización, etcétera, todas las consecuencias importantes. Además va a ser infracción, y va a ser infracción en los términos del artículo 113 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, si se dan cuenta, todos estos artículos están relacionados entre sí y hay que tenerlos muy en cuenta, porque son artículos que vamos a ver todos los días y salen en la prensa, y estamos viéndolos que son aspectos muy importantes para nuestro desarrollo cotidiano de nuestro trabajo. Eso es, digamos, también, por ejemplo, podemos platicar de los acuerdos conclusivos, que es del artículo 69C al 69H, que ya mis compañeros ya detallarán, pero es otro artículo que también está de moda. Ya tengo entendido que ya hay un acuerdo conclusivo donde la PRODECON es el perito que se pone de acuerdo entre el contribuyente y nosotros para llegar a un acuerdo, no una negociación. Tiene algunas ventajas, sobre todo la primera vez que entra el contribuyente al acuerdo conclusivo, nosotros podemos decir si entramos o no entramos a esa situación, y lo veremos posteriormente, ¿no? En materia de renta, brevemente les platico antes ya de entrar en materia. Bueno, pues como ustedes saben, veo caras ahí muy conocidas, pues se eliminó el régimen de consolidación fiscal, muchas personas trabajamos en él, muchas personas hicimos reformas al respecto, muchas personas nos sentimos muy ligados al régimen de consolidación fiscal. Sin embargo, este régimen ya después de 30 años de estar en vigor, llegó el momento en que lo mejor era eliminar el régimen. Ya había muchos huecos, ya
le preguntaba uno cuál era el diferido que tenían estos grupos, y la verdad ayer lo platicaba yo con mi gente, la verdad de las cosas es que no se sabe y no se sabía exactamente cuál es el impuesto que estaba pendiente de pagar, y creo que fue una, para mí de las, no porque hayamos participado nosotros como grandes contribuyentes directamente, pero fue uno de los grandes logros porque era difícil que se quitara este régimen, porque sí tenía ciertos privilegios. El régimen era muy sencillo, y ahorita les voy a poner brevemente un ejemplo. Era muy sencillo para los que no tienen conocimiento del régimen, pero el problema es que se fue deformando y se convirtió ya después en un monstruo que ya tenía 1000 cabezas, y que la verdad de las cosas es que era el tapete para guardar todas las cosas oscuras que pudieran hacer los contribuyentes, ¿no? Porque planeaban por escisiones, hacían fusiones, hacían liquidaciones, hacían reestructuraciones, y todo ese tipo de situaciones llegaba a que el contribuyente o a que el fisco pues no supiera exactamente por dónde estaba la problemática, porque el régimen permitía un poco ese beneficio de ser un poco oscuro ya por lo complejo, lo técnico que era ese régimen, ¿no? Entonces, pocos en realidad todavía, incluso de la iniciativa privada, lo podemos observar, que tienen conocimiento bien del régimen, entonces pues incluso hasta por desconocimiento las cosas fallaban. Y un ejemplo muy sencillito, imagínense la empresa esta de los restaurancitos que tienen los búhos, que no sé cuántos sean, vamos, muchos, y esos son sucursales. ¿Qué hacen todos estos restaurantes? Que al fin de mes o al fin del año o al corte que tengan, mandan los ingresos, mandan las deducciones y mandan el de efectivo, ¿no? No hay otra cosa que puedas hacer aquí en una sucursal. ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué pasa? Que la controladora o el grupo a nivel del área, el corporativo, lo que hace es concentra de todos estos restaurantes, concentra los ingresos, los suma, concentra todas las deducciones, las suma y saca en realidad un resultado contable, concilia y saca su resultado fiscal, ¿de acuerdo? Independientemente de la parte económica. Si fuera, y el régimen de consolidación permitía esto, si fuera esta situación, fueran sociedades mercantiles, el resultado debería de ser el mismo. Entonces es un esquema precioso, un esquema filosóficamente hablando muy interesante, cautivador y muy justo, porque al final de cuentas era, yo trabajo como un solo ente, o consolido y llego al mismo resultado desde el punto de vista fiscal. ¿Y qué pasaba con los flujos? Pues obviamente todas las cajeras hacen sus cortes de caja nocturnos, se hacía la concentración de los fondos y se mandaban diario, mensual, anualmente. Eso no era otra cosa que libre flujo de dividendos. Como por ahí decían, no nos hagamos bolas, era bien fácil. El problema es que después, como lo platicaré mis compañeros, pues se inventaron la base tradicional, la base nueva, la QFIN, la QFIN-RE, etcétera, etcétera, etcétera. Cuestiones que ya llegó un momento que eran inmanejables y a las personas que nos gustaba esto también llegó un momento que era terrible. Entonces, bueno, pues ya descanse en paz la consolidación fiscal. Por otra parte, no era suficiente quedarnos sin un esquema de consolidación fiscal, porque a nivel mundial, sin tener el dato exacto, la mayoría de los países cuentan con un esquema de consolidación y nos dimos a la tarea de inventar uno. ¿Y cómo lo pudimos inventar? Pues lo que hicimos es un análisis de en cuánto tiempo las compañías estas controladas o las sociedades que forman parte de un grupo, en cuánto tiempo amortizan las pérdidas. Entonces tomamos varias empresas, muchas empresas, y vimos que algunas amortizan sus pérdidas en 1 año, en 2 años, en 3 años y hasta en 10 años, ¿no? Algunas obviamente les pueden caducar. Y hicimos un promedio y el promedio es 3 años. Entonces, si yo tengo un grupo que el promedio en que se van a amortizar mis pérdidas es de 3 años, pues ¿por qué no darles un diferimiento de 3 años? Es exactamente lo mismo, ni más ni menos.
verificamos, y esto era en cuanto a los importes, y verificamos en cuanto a los tiempos, y la mayoría lo estaban incluso amortizando en un poquito de, o sea, son más las que lo amortizan en menos tiempo que las subsecuentes. Pero entonces eso fue la definición de lo que hicimos. Inventamos un nuevo régimen de integración que tiene la parte esta que les estoy platicando de las sumatorias de ingresos y las sumatorias de deducciones. Nos faltó, nosotros en el camino se quedaron muchas cosas, fueron muchas batallas en el Congreso y a mí me tocó participar con nuestro equipo en algunas batallas en el Congreso en el sentido de que pues, se nos quedaron algunas cosas, otras cosas ganamos, otras cosas se perdieron, y esta fue una de ellas, ¿no? Esta fue una de las batallas que pues no salió y que no va con un libre flujo de dividendos, que es la parte que les decía de los cortes diarios de caja de unos restaurantes, en ese sentido para hacer el símil de esta situación. También, si recordarán, también fue la parte del dictamen fiscal, fue una batalla también terrible. La primera instancia era ya no queríamos el dictamen fiscal. ¿Por qué? Por algunas razones que la mayoría ya sabemos. Habíamos perdido un poquito la confianza, se había perdido la génesis, se había perdido la importancia del dictamen fiscal, se había perdido la esencia del dictamen fiscal, y la esencia del dictamen fiscal no era una salvaguarda donde yo te firmo y ya con eso no te pueden revisar el primer año y se tienen que ir al contador. Esa no era la idea. La idea era precisamente que el contribuyente estuviera seguro de que el pago de sus impuestos era razonablemente correcto y que la autoridad también tuviera conocimiento de que con esa confirmación, con ese dictamen, esa firma que emitía un profesional, con eso estar tranquilos y decir, bueno, pues sobre esta situación estoy muy tranquilo porque este contribuyente está cumpliendo razonablemente bien sus impuestos. Eso no quiere decir que yo no ejerza mis facultades de comprobación. Sin embargo, bueno, en el Congreso también hubo unas batallas muy fuertes en ese sentido, ¿no? Por último, les comento, aparte de que en IVA también hay modificaciones, pues obviamente la parte de estos azúcares añadidos, ¿no? Para los que estamos gorditos, vamos a pagar un peso más ahí con las bebidas saborizadas, y los de alta densidad calórica, que hay también se va a pagar un 8%, y que todo es una gran discusión de si se causa IEPS o no se causa IEPS. Como pueden ver, aparte de esto, hubo miren nada más cuántas, estos son los formatos que en el área de grandes contribuyentes se modificaron. Modificamos, si no mal recuerdo, 144 formatos, derivado de la reforma tan extensa y tan larga y tan importante que fue. Es una reforma fácil, una reforma muy fácil, pero es una reforma muy larga sobre esta situación. Y con esa parte yo nada más les doy el contexto, la introducción de lo importante que son algunos artículos y de las medidas y de lo extenso que es la parte de la reforma fiscal. Entonces, sin más preámbulo, entramos ya al primer tema, que lo va a comentar Andrés Noel Sánchez. Muchas gracias. Daremos algunos apuntes de reformas que parecieran no tener importancia, algunos que tienen mucha importancia en materia de defraudación y algunos cambios estructurales importantes también que se dan a lo largo de esta reforma y que influyen en procedimientos. La primera modificación importante es una adición que se hace al último párrafo del artículo 10. Esto se refiere y habla del domicilio fiscal. Como saben, anteriormente el domicilio fiscal se refería al lugar donde las personas tenían o realizaban su principal asiento de negocios, en caso de tener actividades empresariales. En caso de no tener actividades empresariales, era el lugar donde tuvieran el local, donde desempeñaran sus actividades, y en el supuesto en el que no tuvieran ninguno de estos dos locales o no hubieran señalado el domicilio a que se referían estos dos anteriores supuestos,
bueno, se tenía como domicilio fiscal su casa habitación. Con esta reforma se hace una adición para que en el supuesto en el que no se encuentre localizado en alguno de los domicilios anteriormente señalados o no se haya manifestado alguno de los domicilios señalados, pueda ser considerado como domicilio fiscal del contribuyente el señalado ante las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Y bueno, este tendrá los mismos efectos que tenían los anteriores y se considerará el domicilio fiscal del contribuyente. Posteriormente, y en materia de la firma electrónica avanzada, como saben, al momento de emitir las reglas o lineamientos, así como disposiciones que regulan la firma electrónica avanzada, desde luego se piensa como un trámite personalísimo para los contribuyentes, es decir, que la persona que pueda realizar los trámites y llevar a cabo es el servicio personalmente en la administración que corresponda, únicamente podrá realizarlo el contribuyente interesado. En esta reforma en particular se hace una adición al artículo, se reforma el artículo 17D en su séptimo párrafo y se señala que no obstante existe esta regla general, se da una excepción para que pudiera llevarse a cabo este trámite de manera excepcional a través de la representación. Ahora bien, para llevar a cabo esta representación, el propio código señala que el procedimiento se llevará a cabo a través de reglas que emitirá el Servicio de Administración Tributaria. Estas reglas están a cargo del área de servicios y nosotros estamos trabajando de manera directa con el personal de servicios y estarán por emitirse a la brevedad. El tema o la principal intención de estas reglas no es otra más que el hecho de que existen personas, concretamente de tercera edad y personas discapacitadas que no pueden llevar a cabo el trámite de manera personal. Es decir, la representación no incluirá la posibilidad de que yo le otorgue un poder a cualquier persona para poder llevar a cabo el trámite, sino que la intención es que vaya o se represente al contribuyente que efectivamente no puede acudir a realizar estos trámites. La siguiente modificación que se hace al código y que es una de las reformas más importantes en materia de medidas contra contribuyentes defraudadores, es la incorporación de una fracción al artículo 17H. Como saben, el 17H es un artículo que prevé la baja cancelación de los certificados de sello digital, que como saben es por solicitud del firmante, por fallecimiento del firmante, por escisiones y fusiones en las que se desaparezcan empresas, porque se pierda la confidencialidad, etcétera, ¿no? Que son los supuestos que anteriormente se prevén en el código y que actualmente estaban operando. Ahora se incorpora la fracción décima como una medida, una herramienta que otorga el legislador en conjunto con otras herramientas que se van a platicar posteriormente y que, como oportunamente comentaba el licenciado Jiménez, nos darán una herramienta global para poder tener mecanismos y poder detectar y frenar a contribuyentes defraudadores. Lo que se incorpora en la fracción 10 del artículo 17H son una serie de supuestos para los cuales se deberá de dar de baja o cancelar el certificado de sello digital. Se establecen 4 supuestos, que son la omisión de 3 declaraciones no consecutivas o la omisión de 6 declaraciones consecutivas, la desaparición o no localización del contribuyente durante el procedimiento administrativo de ejecución o durante el ejercicio de facultades de comprobación. También se da en el supuesto en el que en ejercicio de facultades de comprobación se detecte que el contribuyente ha utilizado o empleado comprobantes fiscales para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas, que esta fracción en particular, este inciso en particular, va muy ligado y va muy de la mano con lo que ahorita nos comentará Diego, que es el artículo 69B, para poder tener la herramienta global o la herramienta completa que les comentábamos, tanto el licenciado Jiménez como un servidor, para poder detener o frenar a los contribuyentes defraudadores. Y la siguiente hipótesis es que se detecten infracciones relacionadas
con la inscripción del Registro Federal de Contribuyentes, pago de contribuciones, declaraciones y documentación, y la obligación de llevar a cabo, de llevar la contabilidad, así como la multa correspondiente, pero derivado de estas infracciones. Otra incorporación que se hace en esta reforma es la incorporación del buzón tributario. El buzón tributario surge como una intención de tener todas las personas, todas aquellas personas, contribuyentes inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, tengan un mecanismo o un sistema de comunicación con las autoridades fiscales. No surge con otra intención. El tema es que cualquier persona que tenga un Registro Federal de Contribuyentes tendrá asignado de manera necesaria un buzón tributario. Este buzón tributario funciona en dos sentidos. Como contribuyente me funciona para desahogar requerimientos, para presentar declaraciones, para presentar avisos y en general para comunicarme por escrito básicamente cualquier cuestión que tenga con una autoridad fiscal. Y como autoridad fiscal también me funciona en el mismo sentido. Yo me vuelvo receptor de cualquier comunicación con el contribuyente y además puedo notificar cualquier acto o cualquier resolución administrativa al contribuyente. Un poco como va a funcionar el buzón tributario, porque como sabrán o han tenido oportunidad de analizar los artículos transitorios, este buzón tributario entra en vigor para las personas morales a partir del 30 de junio del presente año y para personas físicas a partir del año próximo. Como va a funcionar será que te llegará una notificación a un medio de información, a cualquier dispositivo que tú hayas señalado, que como se establece en la regla segunda punto 2.8.7 será el correo electrónico, la cuenta de correo electrónico que cualquiera dio al momento de darse de alta para la piel, y ahí te llegará un aviso por única ocasión. Te va a llegar un aviso en el que te va a notificar que tienes que revisar tu buzón tributario. Vas a revisar tu buzón y en el buzón, bueno, estará el oficio como contribuyente que se notifique y tendrás que, bueno, atender el oficio. ¿Qué pasa si me llega la notificación o no me llega el aviso y me llega una notificación al buzón tributario? En términos de la regla comentada, lo que sucederá es que tendré 3 días para analizar, para monitorear mi buzón tributario. O sea, la recomendación es estar analizando hacia el contribuyente el buzón tributario de manera un par de veces a la semana, de manera cotidiana, y en el supuesto en el que un contribuyente dijera, no, me llegó el aviso y no quiero ver la notificación por cuestiones de tiempo, por cuestiones personales, por así convenir a sus intereses, al 4.º día se tendrá por hecha la notificación y a partir de ese momento empezará a correr. La notificación se considerará efectuada en el momento en el que se genere el acuse de recibo electrónico, y esto pasa cuando yo abro el documento dentro del buzón tributario como contribuyente o en el momento en el que dejo transcurrir el término de 3 días que me marca la regla. Automáticamente se hace esta notificación y se tiene por efectuado. Otra de las modificaciones que se efectúa es una adición al artículo 20 que prevé el pago de contribuciones. Como saben, el pago de contribuciones tradicionalmente se puede hacer a través de cheque certificado, cheque de caja, transferencias electrónicas en efectivo. Sin mayor detalle, se incorpora un supuesto adicional a los ya mencionados en el que se establece la posibilidad de llevar a cabo el pago de las contribuciones mediante el uso de tarjetas de crédito o de débito. Ahora bien, en materia de responsabilidad solidaria, se hace una reforma a la fracción 10 y se hace una adición al cúmulo de fracciones y supuestos que establecen la responsabilidad solidaria. Se establece la modificación o la reforma que se efectúa es que se establece se imputa una responsabilidad solidaria a los socios o accionistas respecto de actos realizados por la empresa,
en los supuestos que tradicionalmente ya se señalaban, que es que siempre que no se inscriba en el RFC, haya cambio de domicilio y no se presente un aviso, no se lleve a cabo la contabilidad, se oculte o se destruya, y se desocupe el local donde tenía su domicilio. Tradicionalmente así funcionaba. Ahora, se establece una condicionante adicional, y esto es la modificación o la reforma que se hace al artículo 26 en su fracción décima, la cual establece que para poder operar concretamente en esta fracción, necesariamente se tendrá que acreditar que los socios han tenido el control efectivo de la sociedad. ¿Cómo puedo acreditar que hay control efectivo de la sociedad? El código establece 3 supuestos. Y entonces yo entenderé que hay control efectivo de la sociedad cuando se imponen decisiones, cuando el socio tiene se encuentra facultado para imponer decisiones en asambleas generales de accionistas, cuando mantiene la titularidad de derecho a voto mayor al 50% y cuando dirige la administración, estrategia o principales políticas de la persona moral. Esta es la reforma que se hace a la fracción 10 del artículo 26 y se incorpora a la fracción 18 asignándole causales de imputabilidad de responsabilidad solidaria tanto a los albaceas como a los representantes de las sucesiones. Adicionalmente, otras de las reformas se dan al artículo 27, en la cual se establece, se da en materia de inscripción del Registro Federal de Contribuyentes, que, como saben, anteriormente, y como se ha venido haciendo a la fecha, los contribuyentes obligados a estar inscritos en este registro son aquellos que expiden comprobantes, por una parte, o aquellos que están obligados a presentar declaraciones. Bueno, pues se incorpora un supuesto adicional con el ánimo de integrar la reforma, debido a que se incorporan una serie de supuestos a lo largo de todo el código, y entonces se establece la obligación de personas físicas y morales de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes cuando abran cuentas a su nombre en entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro. Este es el supuesto adicional. Hay una modificación adicional en el propio articulado que establece, como saben, anteriormente tenían 30 días para presentar el cambio de domicilio, y ahora el cambio de domicilio se tienen 10 días para hacerse la presentación. ¿Qué sucede? Y también es una de las incorporaciones, si no hay, si el contribuyente se encuentra no localizado en su domicilio, no surte efectos el aviso. Otra de las reformas se da en materia de contabilidad del artículo 28, y lo que sucede acá es que se establece que los registros y los asientos que integran la contabilidad, bueno, se van a llevar a cabo ahora a través de medios electrónicos. Para ello, y como lo establece el propio artículo, se emitirán reglas, y concretamente únicamente se ha emitido una regla que es la primera .2.8.2, que establece que los contribuyentes podrán, y lo harán de manera mensual, subir su documentación a través para hacer la contabilidad por internet a través del sistema de registro fiscal. Este sistema de registro fiscal que se encuentra en la página del Servicio de Administración Tributaria. Adicionalmente, hay una modificación que se hace una adición al artículo 31A, y esta es una adición en materia de revelación de información a las autoridades fiscales, que establece que los contribuyentes se encuentran obligados a presentar información a las autoridades fiscales respecto de operaciones que se encuentren señaladas en una forma oficial. Esta forma oficial se encuentra en proceso, se está elaborando, están participando dos generales acá para la elaboración de la forma oficial, y tendrá, como lo dispone el código, tendrá 30 días siguientes a la celebración de la operación para dar a conocer la información de dicha operación a las autoridades fiscales.
Tratándose de obligaciones de entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, se efectúa una adición a las fracciones 9 y 10 y se reforman las fracciones 4 y 5 del propio código. Como saben, el código establecía obligaciones para las mencionadas sociedades para proporcionar a solicitud del Servicio de Administración Tributaria información respecto de contribuyentes, de cuentas, de depósitos, de servicios, de fideicomisos. Bueno, con la reforma se establecen dos supuestos adicionales, los cuales son créditos y préstamos. Adicionalmente a esta reforma, anteriormente se encontraban obligadas a obtener datos de los clientes que únicamente eran la denominación o razón social, el domicilio y el RFC. Bueno, ahora se incorpora que tendrá que obtener los datos de nacionalidad, residencia y fecha y lugar de nacimiento, así como la CURP. Dicha información, de igual modo, deberá ser incorporada en declaraciones y avisos y se validará al Servicio de Administración Tributaria la inscripción de los contribuyentes al Registro Federal de Contribuyentes. La siguiente es una reforma al artículo 40 que habla concretamente los medios de apremio y como operaba tradicionalmente es que cuando los contribuyentes impedían el desarrollo de facultades de comprobación, las autoridades anteriormente podían hacerse del auxilio de la fuerza pública, imponer multas, practicar aseguramientos precautorios o solicitar desobediencia y resistencia. La única modificación que se hace a este precepto es que se establece un orden prelativo, es decir, tendrán que acudir en primer lugar a la fuerza pública, posteriormente a la imposición de la multa, posteriormente al aseguramiento precautorio y finalmente solicitar la desobediencia y resistencia. Un poco de la mano con esto es una modificación al artículo, una adición que es el artículo 40, que es la regulación del aseguramiento precautorio, y aquí se hace una modificación sustantiva del precepto que anteriormente contemplado en el artículo 145 del Código, que dice que para practicar el aseguramiento precautorio se respeta el orden prelativo, se tendrá que ir primero a la fuerza pública, posteriormente a la imposición de multas, pero establece una regla de excepción a romper este orden prelativo, y es que no se desocupe o se abandone un domicilio, no se pueda demostrar que los contribuyentes estén inscritos en el RFC y que exista riesgo inminente de que los contribuyentes se oculten o dilapiden sus bienes, ¿no? Enajenen o dilapiden sus bienes. Y el aseguramiento precautorio ahora se establece, se sujetará a un orden que son bienes, cuentas, derechos, obras literarias, artísticas, dinero y depósito bancario. Adicionalmente, y en una primera parte se establecen las revisiones electrónicas, que como saben en el artículo 42, esto comprende una reforma al artículo 42 y una adición al artículo, que es el artículo 53b. El artículo 42 que faculta a las autoridades fiscales a verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contribuyentes, ahora establece un supuesto adicional en su fracción 9, que es que podrán hacerse revisiones de manera electrónica. ¿Cómo van a funcionar? La mecánica o la manera de regular las revisiones electrónicas se encuentra prevista en el artículo 53b y establece que con base en documentos e información que obra en poder de las autoridades fiscales, las autoridades fiscales podrán emitir una resolución provisional y todo esto se notificará a través del buzón tributario. Esta resolución provisional, los contribuyentes tendrán un término de 15 días para desvirtuar los hechos o omisiones que se hayan determinado en esta resolución provisional. De no hacerse modificación o no presentar escrito,
la resolución tendrá el carácter de definitiva. Esa es una de las primeras salidas. En el supuesto en el que el contribuyente haga suyos los hechos o omisiones señalados por las autoridades fiscales, tendrán un beneficio que es del 20% de la multa, y el efecto de esta resolución provisional suspende los plazos para emitir una resolución definitiva, y como les comentaba, en el supuesto en el que el contribuyente no desvirtúe los hechos o no señale cuestión al respecto, la provisional adquirirá el carácter de definitivo. Buenos días. Bueno, yo voy a empezar platicando, yo creo que es a lo mejor una de las reformas más importantes que se efectuaron al Código, es relativa al dictamen fiscal. Se modifican los artículos 32A del Código, 52A, y también se incluye un transitorio en las disposiciones que dieron origen al Código que nos ocupa, ¿no? En primer término, lo más importante, muy relevante, ya el dictamen fiscal no es obligatorio para los contribuyentes, hoy es opcional. ¿Y quiénes pueden optar por acudir al dictamen? Aquellos que tengan ingresos acumulables mayores a 100 millones, que tengan activos superiores a 79 millones, o aquellos que hayan tenido 300 trabajadores o más durante todos los meses del ejercicio. La presentación del dictamen se establece que es el 15 de julio del año siguiente. Este es un tema importante. Los plazos también aquí se reducen en términos de las revisiones. La revisión con el contador únicamente ya podrá durar 6 meses, ya no los 12 meses con los que contábamos antes. Otro modificación importante es que ya el contador público no se le sancionará con una multa del 10 al 20% de las contribuciones omitidas, sino se le sancionará con la cancelación o suspensión de su registro por 3 años, ¿no? Aquí no está en la lámina, pero vale la pena señalar que en términos del artículo transitorio, si no mal recuerdo el segundo, se establece que todas las revisiones referentes al artículo 42, fracción cuarta, relativas a ejercicios 2013 y anteriores, debe de efectuarse con fundamento en las disposiciones vigentes en esa época, es decir, el Código Fiscal de 2013. Como mencionaba el licenciado Jiménez, ya se circularon entre todas las centrales aproximadamente como 145 formatos nuevos. Antes teníamos 99. ¿Por qué se dio el incremento? Básicamente fue por este artículo transitorio, porque si estamos revisando, vamos a revisar ejercicios en los que se hayan dictaminado 2013 o anteriores, cuando estemos hablando de la revisión con el contador público, tenemos que citar las disposiciones vigentes en 2013, y cuando ya estamos con el contribuyente tendremos que hacer referencias a la 2014. ¿Por qué esto? Porque si no nos van a decir que nuestros actos están indebidamente fundados y motivados, y desgraciadamente con los precedentes que tienen los tribunales colegiados de ser procedente este argumento, pues contencioso no podrá acudir a la revisión fiscal. Entonces en este tema sí les pedimos sean especialmente cuidadosos, ¿no? Asimismo, se modificó el artículo 52A en el sentido que ya no vamos a necesitar seguir la secuencial. Se incluyen ciertos supuestos. Cuando estemos hablando de la desincorporación del régimen de integración, asimismo, como lo comentaba Andrés, tratándose de revisiones electrónicas, pues ¿por qué? Porque pues, le va a llegar al contribuyente una preliquidación donde ya se le estén determinando las contribuciones. Cuando estemos en presencia de que el dictamen se haya presentado en forma extemporánea, tampoco estaremos obligados a seguir el orden. Y finalmente, atendiendo a pues, todas las modificaciones efectuadas para castigar o tratar de hacer punible a todos los contribuyentes fraudulentos, cuando se les da de baja un certificado de sello digital, tampoco tendremos que seguir esta secuencial. Por otra parte, ya cambiando el tema, se incluyen tratándose de determinación presuntiva de la utilidad fiscal, se incorporan dichos supuestos al Código Fiscal de la Federación, y básicamente es que determinación presuntiva podremos determinar que su
Utilidad fiscal es el 20% de los ingresos acumulables o declarados, o hay ciertas, tratándose del área a la que se dediquen, ciertos porcentajes, ¿no? También podremos modificar la utilidad o pérdida fiscal cuando las operaciones no se pacten a precios de mercado, las enajenaciones se efectúan a costo o un costo menor y se trate de importaciones o exportaciones, ¿no? Por otro lado, tratándose de autocorrección, se establece que ya el contribuyente en cualquier momento del procedimiento de fiscalización puede optar por corregir su situación fiscal. Asimismo, se establece que podrá solicitarnos los pagos a plazos siempre y cuando, para corregir su situación fiscal, siempre y cuando el 40% del monto de deuda a corregir represente más de su utilidad fiscal. Porque esto, pues, para que efectivamente veamos que económicamente le es imposible pagarnos, ¿no? Se amplían las opciones para realizar la situación fiscal a través de las opciones de plazos, como le comentaba. Es necesario que el contribuyente nos presente su solicitud, estableciendo las fechas y montos concretos a través de los cuales quiere corregirse. Nosotros tendremos la obligación de valorar y emitir la resolución de aceptación 15 días posteriores a la solicitud, y en caso de que neguemos la solicitud de corrección y pago a plazos, procederemos a concluir con el ejercicio de facultades de comprobación. Otra de las modificaciones que, en mi opinión, es importante son las relativas al secreto fiscal. Como ustedes saben, pues el secreto fiscal está regulado en el artículo 69 del Código. Sin embargo, se establece una excepción tratándose del nombre, denominación, razón social y RFC de los contribuyentes. ¿Qué contribuyentes? Aquellos que tengan créditos fiscales firmes, que sean exigibles pero que no estén garantizados, tratándose de contribuyentes no localizados, aquellos que hayan cometido un delito fiscal y la condonación de créditos fiscales, ¿no? ¿En qué va a consistir esto? Nosotros como SAT vamos a estar obligados a publicar todos estos tipos de contribuyentes a través del portal del SAT. Inclusive hoy en día ya se efectuaron las primeras publicaciones en este sentido, ¿no? En caso de que se publique algunos contribuyentes, también el código prevé un procedimiento de aclaración en el cual, si no lo llegan a desvirtuar, pasarán a ser a una lista definitiva, ¿no? En este punto. Luego, como comentaba Andrés, otra importante es la presunción de inexistencia de operaciones. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el SAT podrá presumirle, cuando existe la inexistencia de activos, infraestructura o capacidad, que los comprobantes son no falsos, pero representan operaciones simuladas, ¿no? Esto es importantísimo porque con esto, pues al presumir nosotros que se trata de operaciones inexistentes, por ende, como decía el licenciado Jiménez, inmediatamente las operaciones serán no deducibles y el IVA que supuestamente les hayan trasladado será no acreditable, ¿no? ¿Cómo es el procedimiento? Se notificará al emisor de los comprobantes a través de cualquiera de los siguientes supuestos: el buzón tributario, la página de internet o el diario oficial. Después de la publicación, el contribuyente tendrá 15 días para acudir con nosotros y desvirtuar la presunción aportando las pruebas que él establezca convenientes, ¿no? Recibida esa promoción, nosotros tendremos el término de 5 días para valorar las pruebas y, en su caso, emitir la resolución definitiva. Después de emitida la resolución definitiva, si en el plazo de 30 días el contribuyente no ha impugnado esta situación, ya se publicará definitivamente a estos contribuyentes en esas circunstancias, ¿no? Y bueno, como les comentaba, derivado de lo anterior, pues ya los comprobantes no van a producir efecto, se tendrá que determinar un crédito fiscal y, muy importante, ya estaríamos tipificando algún delito, que estamos en presencia de simulación de actos, y expresamente, como al ratito les voy a platicar, también se incluyó que aquellas personas
que simulen actividades a través de la emisión de comprobantes, también se considera defraudación fiscal y, si no me equivoco, incluso calificada. Otro tema importante o relevante es aquel relativo a los acuerdos conclusivos. Se adiciona un capítulo al título 0 del Código señalando que los contribuyentes podrán optar por acudir ante la PRODECON a manifestar que no están de acuerdo con ciertos hechos y omisiones que se les hayan determinado en la última acta parcial, acta final u oficio de observaciones. Presentada la solicitud, la PRODECON nos requerirá a nosotros para que en el término de 20 días manifestemos si estamos de acuerdo o no con el acuerdo que se propone. Otro punto importante, ¿cuándo pueden acudir, no? En términos del código, el contribuyente podrá acudir a los acuerdos conclusivos en cualquier momento del procedimiento de fiscalización, hasta antes de que se emita el crédito fiscal definitivo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque, como comentaba el licenciado Andrés, tratándose de revisiones electrónicas, pues nosotros al principio le estamos dando una preliquidación donde ya viene una determinación de un crédito. Sin embargo, esto no implica que no puedan acudir a los acuerdos conclusivos. Uno de los beneficios de acudir a este procedimiento es que el contribuyente podrá tener acceso a la condonación de hasta el 100% de las multas. Pero bueno, no se asusten, no siempre, ¿no? ¿Cuándo? Por una ocasión. La primera vez que acudan al acuerdo conclusivo, nos veremos obligados en darles este beneficio. En las siguientes, nos tendremos que acoger al artículo 17 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, ¿no? En contra de los acuerdos no procede medio de defensa. ¿Qué quiere decir? Ya, si nosotros aceptamos que vamos a entrar a este procedimiento y nosotros firmamos el acuerdo y también el contribuyente, ni nosotros ni ellos van a poder impugnar lo que se haya ahí establecido. También es importante que los hechos establecidos en los acuerdos conclusivos ya tienen presunción de validez y tampoco son irrefutables. Lo que ahí se diga para actos futuros no va a haber cómo cambiarlo, ¿no? Eso es lo que se dice en no generan precedentes y aquí le falta la laminita. También, si se acude al acuerdo conclusivo, se suspenden los plazos establecidos en el artículo 46A y 50 del Código Fiscal de la Federación. Cambiando de un poquito de los temas más rígidos, tratándose de delitos fiscales, se incluyen dos nuevos supuestos de responsabilidad. Se establece que será responsable quien tenga la calidad de garante por disposición legal, por contrato o estatutos sociales en delitos de omisión. El Código Fiscal no nos establece qué debemos entender por garante, pero pareciera que es cualquier persona que era responsable de cumplir con la obligación. Y el otro supuesto es que por contrato o convenio que implica el desarrollo propongan o establezcan o lleven a cabo operaciones cuya ejecución derive directamente en la comisión de un delito fiscal. Esto, yo como lo veo, va encaminado a todas aquellas firmas o despachos fiscales que andan promoviendo operaciones o sistemas que la única finalidad que tienen es defraudar al fisco federal. También ellos, si algún día localizamos una carta que esté proponiendo alguno de estos esquemas, pues no solo iremos por el contribuyente, ¿no?, sino también por aquel asesor fiscal que tuvo la osadía de proponerles a sus clientes. También se incluye como un delito fiscal, antes nomás establecía desaparecer, desocupar el lugar donde se tenga el domicilio fiscal, ahorita se incluye desaparecer, no sé si sea un símil o no, pero ahí está. Y importantísimo, se tipifica como delito fiscal expedir, adquirir, enajenar comprobantes fiscales que amparen operaciones fiscales inexistentes. También se incluye como delitos fiscales, antes se establecía que únicamente era omitir contribuciones retenidas o recaudadas, se incluye el supuesto del traslado.
porque bueno, todo va encaminado a las operaciones donde trataban de solicitar en devolución el IVA supuestamente trasladado en operaciones existentes, y también se incluye como un delito declarar pérdidas fiscales inexistentes, ¿no? Recurso de revocación. También se sufrieron cambios importantes en el Código Fiscal. Hoy en día, los que hayan tenido oportunidad de leer los artículos correspondientes, establece que el recurso de revocación se deberá interponer a través del buzón tributario. Se establece que establecerá la posibilidad de interponerlo mediante reglas de carácter general. Actualmente ya en la resolución miscelánea se establece, para beneficio de todos, es la 1.2.18.1, donde dice que ya lo podrán presentar mediante escrito libre, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 18, 122 y 123. ¿Ante quién? Ante la autoridad competente en razón de su domicilio, la que haya emitido el acto o aquella que intente ejecutarlo, ¿no? Se elimina la posibilidad de presentarlo a través de la oficina de correos. Un cambio importante, ya se reducen los plazos para la interposición. Como ustedes recordarán, antes el plazo era de 45 días, hoy se prevé que el plazo es de 30 días. Asimismo, tratándose del procedimiento administrativo de ejecución, se establece que respecto a aquellas violaciones que se efectúan antes del remate, el plazo para la interposición del recurso será de 10 días, cuando 10 días siguientes a aquel en que se haya notificado al contribuyente la convocatoria de remate. Si estamos en presencia de bienes inembargables, el término de los 10 días será siguiente al requerimiento de pago o embargo. Otro plazo importante es la reducción para anunciar pruebas adicionales. Antes se establecía que el término era de un mes en el artículo 123, hoy dice que únicamente contarán con 15 días para la presentación, que bueno, más que la presentación es el anuncio, porque podrás anunciar pruebas adicionales 15 días siguientes a la presentación, y antes se establecía que era un plazo de 2 meses para presentar aquellas pruebas previamente anunciadas. También se reduce el plazo significativamente a 15 días, ¿no? Y en virtud de esas dos modificaciones, contencioso ya no tendrá el plazo de 5 meses tratándose de estos supuestos, sino que quedamos en la regla general de los 3 meses para su resolución. Garantía del interés fiscal. Bueno, ¿cuándo se puede solicitar? Cuando se solicite la suspensión o cobro de algún crédito fiscal, ya sea ante el tribunal fiscal o el Poder Judicial, se prevé la posibilidad de garantizar con cualquiera de los medios establecidos en el Código, ¿no? Aquí esta modificación también se atiende a las modificaciones efectuadas a la Ley de Amparo, donde ya se prevé que la garantía deberá de hacerse en términos del artículo 141 y no como lo preveía anteriormente a través del depósito. Otra modificación importante son aquellos créditos fiscales que hayan sido garantizados a través de fianza. Antes se daba el problema, o bueno, actualmente todavía se da, no sé si ya estén operando estos puntos, que la fianzadora, cuando nosotros llegábamos a requerirles el pago de los créditos garantizados a través de fianza, impugnaba y era un porcentaje altísimo de los créditos que no podíamos llegar a cobrar debido a estas circunstancias. Entonces se hacen ciertas modificaciones en el código. Cuando un crédito esté garantizado con fianza y ya lo podamos ejecutar, nosotros requeriremos a la fianzadora para que en el término de 15 días nos pague. Si no nos paga, nosotros vamos a poder requerir a la institución financiera donde ella tenga invertidos sus títulos que representen sus reservas técnicas, para que enajenen dichos títulos o valores hasta por el monto del crédito fiscal. Esto generó mucho revuelo cuando se propuso por el Ejecutivo, y pues no dudo que dentro de poco veamos amparos en este tema. Ya antes se preveía expresamente la posibilidad de impugnar el requerimiento de pago a las afianzadoras en el código. Se elimina dicha posibilidad.
por lo que tendrán que acudir al juicio de amparo en directo, ¿no? También se hace una modificación en el sentido de que se establece un plazo de 10 días a la resolución, al recurso de revocación y al procedimiento de resolución de controversias, para que los contribuyentes puedan garantizar. ¿Por qué se incluyó este parrafito? Porque antes pareciera que con la suspensión de la garantía, tratándose del recurso de revocación, nosotros podíamos llegar a ejecutarlos en cuanto nos llegara la resolución. Al día siguiente nosotros podíamos estar tocando y diciéndole al contribuyente, pues págame y no me pagas. Sin embargo, para efectos de darle seguridad jurídica al contribuyente, se estableció un plazo de 10 días para que puedan efectuar su garantía. Extinción de los créditos fiscales. Se modifica el artículo 146 y se hace una modificación importante. Tratándose de contribuyentes que hubieran desocupado el domicilio, anteriormente se preveía que el plazo de la extinción de los créditos se interrumpiría. ¿Qué quiere decir esto? Pues volvería a contar el plazo. Actualmente se establece que únicamente se suspenderá, y en relación con esta modificación se dice que tratándose de la prescripción de los créditos, en ningún caso podrá exceder en el término de 10 años, incluyendo el plazo por el cual estuvo suspendido. Embargo precautorio. ¿Cuándo procede el embargo precautorio? Cuando el contribuyente desocupe su domicilio, se oponga a la práctica de notificación de la terminación de un crédito, o tengan créditos fiscales que deben garantizados y no lo estén, o estén garantizados y la garantía sea insuficiente para cubrir el crédito, ¿no? ¿Cuánto podremos embargar? Hasta las 2/3 partes de las contribuciones determinadas. Embargo en el procedimiento administrativo de ejecución. Una modificación importante: ya se establece la posibilidad de que sean embargados los depósitos o seguros hasta por el monto del crédito determinado con sus accesorios, ¿no? Bueno, se establece que no se podrá practicar el embargo respecto a aquellos créditos que se encuentren garantizados o se estén siendo impugnados por la vía administrativa, que es el recurso de revocación. Una modificación creo que es bastante importante. Antes se establecía que dónde podíamos practicar el embargo: en el domicilio del contribuyente. Hoy en día que se establece donde se encuentren los bienes propiedad de este. O sea, si sabemos que cierta mercancía está en una bodega de otra empresa, válidamente podríamos ir a embargar dicha mercancía, ¿no? Y se establece una excepción, que no podremos embargar tratándose del Afore, hasta por un monto de 20 salarios mínimos elevados al año, que aproximadamente, si no me equivoco, son 27,000 pesos. ¿Por qué esto? Porque pues ya podemos embargar los seguros, ¿no? Entonces podríamos llegar a embargar hasta el Afore.